El reclamo de medidas más duras contra las barras bravas que generan incidentes graves en canchas y estadios viene escuchándose desde hace años. En los últimos días, parece que esa exigencia ha tenido eco a nivel judicial. Desde el 27 de noviembre, cuando el clásico entre Peñarol y Nacional tuvo que suspenderse por los hechos violentos que ocurrieron dentro y fuera del Estadio Centenario, ya fueron procesadas con prisión 13 personas. Las últimas 5 por asociación para delinquir y extorsión. No, estos son tremendos cobardes. Esto ya ahora, lo que pasa es que ahí hay que ir ahora a la puerta de cada uno de Sacañi y comisión, y bueno, paso en comisión de seguridad, fulano, mengano y sultano, vamos a estar la casita ahí, dirección, pim pum pam, y no hicieron nada. Sacá, pasá, después al otro día damos una imprenta, hacemos fotocopia, le ponemos pimba y pimba y se las tiramos todas frente del palacio acá. Pero ya se tocan estos a su madre, mini que están ahí, que tienen un frío bárbaro acá. Claro, eso también acá. ¿Entendés? Está loco, ¿no? En los próximos minutos vamos a averiguar cómo ha sido el trabajo de los fiscales en torno a la violencia en el deporte, por qué se están tomando estas medidas. Nos acompaña en el estudio de En Perspectiva el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación. Doctor Jorge Díaz, buen día. Buenos días, Emiliano, a ti y a tu audiencia. Antes de comenzar, quizás convenga aclarar algo. Ustedes, digamos, el jefe de los fiscales, ¿puede desde esa posición incidir sobre los dictámenes particulares de cada uno de los fiscales? No, conforme al ordenamiento jurídico actual no, y de hecho no lo hacemos. Lo que sí hacemos desde el punto de vista administrativo es brindarles o tratar de brindarles a los fiscales las mayores herramientas de trabajo posible, y en los casos como este, donde hay varias investigaciones o había varias investigaciones en curso, tratar de coordinar, de reunirlos, de coordinar de forma tal de poder tener una planificación de la labor que luego se va a desarrollar. ¿Y usted puede dar instrucciones o lineamientos generales a los fiscales respecto a cómo actuar en una determinada situación? No, conforme al ordenamiento jurídico actual no. Existe un proyecto con media sanción en el Parlamento Nacional, fue aprobado por unanimidad por el Senado de la República, está en consideración en este momento en la Cámara de Diputados. De hecho, mañana vamos a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados a hablar sobre este proyecto, que esperemos se apruebe antes de fin de año. Y conforme a ese proyecto sí se establece la posibilidad de que se dicten instrucciones generales, no particulares para cada caso concreto, por parte de un consejo consultivo integrado por el fiscal de corte y con una integración cuatripartita. O sea, si ese proyecto prospera, efectivamente ahí sí. Usted, la Fiscalía de Corte, podría, con ese consejo, determinar que, a propósito de las barras bravas y la violencia en el fútbol, los fiscales tienen que ir por tal lado. No, más que ir por tal lado, en primer lugar establecer criterios de priorización. Es decir, hoy en el Uruguay vivimos bajo la falsa premisa o bajo la utopía de que se pueden perseguir todos los delitos que se cometen al mismo tiempo y dedicando la misma cantidad de recursos. Eso es imposible en cualquier sociedad, aún en aquellas sociedades como los países escandinavos, donde el índice de desarrollo humano es más alto y los niveles delictivos son más bajos. Es decir, hay que establecer criterios de priorización. Aquellos delitos que tienen mayor gravedad y mayor impacto y que desde el punto de vista social interesa su persecución más inmediata y con más energía, a la investigación de esos delitos hay que destinar la mayor cantidad de recursos humanos y materiales. Establecer programas metodológicos de investigación. Hoy los fiscales y los jueces no tienen programas metodológicos de investigación y muchas veces las investigaciones se hacen con criterios particulares, establecer criterios metodológicos de investigación, establecer priorización, o sea, priorizar los delitos, establecer, por ejemplo, en un caso como este, donde había varias investigaciones en paralelo, bueno, tratar de unificarlas, de elaborar una estrategia. Una de las cosas que es más importante a la hora de la investigación y de la persecución penal es hacer una investigación y una persecución penal estratégica, es decir, definir cuáles son los objetivos
establecer cuáles son las metas, trabajar en esa dirección, porque muchas veces se trabaja, bueno, salimos con la red de pesca a ver qué hay y después vemos qué hacemos. Eso es lo que podría hacerse con el nuevo marco legal. Con el nuevo marco legal. Por con ahora, este marco legal no, lo que se hizo en el correo de la semana pasada fue, bueno, reunir a los fiscales que tenían investigaciones en esta materia y tratar de unificar criterios o tratar de que entre ellos, digamos, poder establecer una estrategia de trabajo. Pero esa estrategia puede incluir o llega a incluir consideraciones como, bueno, vamos con mano dura, vamos a pedir las penas máximas posibles, vamos a procesar con prisión en todos los casos. No, nosotros ahí, por ejemplo, en el tema del procesamiento con o sin prisión, no hay una línea política, una línea de gestión de la parte de la Fiscalía, lo que nos, incluso más, como fiscal de corte he reiterado hasta el cansancio que mi posición personal es que hay que en el Uruguay existe un abuso de la prisión preventiva, producto. De hecho, además hemos sido observados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente si no hemos sido condenados es por la simple razón de que no hemos sido demandados. Es decir, se usa la prisión preventiva como una pena anticipada y en realidad nosotros decimos que la prisión preventiva debe usarse como una medida cautelar, es decir, a los efectos de evitar la fuga del individuo, la frustración de la investigación o la reiteración de la conducta, y fuera de esos casos sería un derecho humano, ciudadano, el esperar la sentencia en libertad. Pero obviamente lo que también pasa en el Uruguay, por eso hemos dicho que este es el país del revés, es que una vez que sale la sentencia de condena y la persona es condenada a una pena privativa de libertad, lo que termina pasando es que no va preso. Entonces, ¿cómo que no va preso? ¿Y por qué no? Porque se le aplica de oficio el instituto prácticamente de la libertad condicional, y si el individuo está en libertad al momento de que se dicta la sentencia, es prácticamente imposible que vaya a la cárcel. Entonces, como se genera esa situación de impunidad por la aplicación del Instituto de la Libertad Condicional, en definitiva lo que termina pasando es que se usa la prisión preventiva como una pena anticipada. Es el mundo del revés, o sea, tenemos los inocentes presos, 64% de la población carcelaria no tiene sentencia de condena, y tenemos muchos culpables condenados a pena de privativa de libertad que andan circulando por la calle. Pero a ver, yo entre otras cosas le hacía estas preguntas por comentarios como los que hizo el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Después de la violencia que derivó en la suspensión del último clásico, Vázquez, que se encontraba en España, habló sobre este caso, sobre este panorama, y utilizando términos incluso que sorprendieron a muchos. Hay que tomar medidas. Yo deseo fervientemente que la justicia aplique la ley en su máximo nivel de castigo a quienes están actuando de esta manera en los espectáculos deportivos. La justicia tiene que actuar y tiene que hacerlo con diligencia y con celeridad y con severidad. ¿Cómo observó estas declaraciones? Como una manifestación de deseo. ¿Como una intervención? No, a ver, quienes ocupamos responsabilidades de esta magnitud, obviamente que estamos preparados y tenemos que estarlo para soportar cualquier tipo de presión, venga de donde venga, o cualquier tipo de intención de dirigirnos la mano en la dirección correcta. En una sociedad democrática todo el mundo puede expresar libremente su opinión y el presidente de la República, por supuesto que lo hace libremente. Nosotros, ante los hechos ocurridos el domingo, teníamos dos situaciones claras. En primer lugar, una investigación puntual que arrancó sobre los hechos específicos del domingo, que la inició el doctor Iribarne y el fiscal Juan Gómez, y ahí se comenzaron sobre todo en base a las filmaciones, a publicaciones en las redes y a la información policial que se tenía en ese momento, a actuar sobre los hechos puntuales que habían ocurrido en ese momento en la tribuna. Paralelamente había una investigación que se venía llevando adelante con el doctor Gilberto Rodríguez y el doctor Valetti, con escuchas telefónicas, y a poco de que tenía un objetivo claro, que era la identificación de determinados líderes de las barras bravas, y específicamente apostando a descabezar esas barras bravas, o sea, apostando a esos líderes específicamente, una investigación que venía en el tiempo y nosotros veníamos reuniendo elementos que nos permitían, o sea, iba a llegar el momento que nos iba a permitir
poder, lo que se conoce en la jerga, reventar la operación, es decir, proceder a la detención de los autores y con las escuchas telefónicas más las pruebas materiales, poder judicializar esa investigación. Lo que la Fiscalía se encontró el día martes, en una reunión que tuvo el doctor Rodríguez con la gente de inteligencia, que aquella investigación que se venía llevando de mediano y largo plazo tenía importancia y se concretizaba con los hechos puntuales ocurridos el domingo. Es decir, muchas de las hipótesis de investigación que se venían manejando en la investigación llevada adelante por el doctor Valete y el doctor Rodríguez quedaban claramente de manifiesto o se confirmaban con los hechos ocurridos el domingo. Es interesante esa explicación que usted hace porque permite hilvanar, ¿no?, unas actuaciones con otras. Exactamente. Unos pronunciamientos con otros, unos procesamientos con otros cuando fueron apareciendo de manera desordenada. Incluso desconcertante, porque al principio las actuaciones judiciales se centraron en personas muy periféricas, ¿no?, que no eran los líderes, no eran los que habían encabezado esa rebelión, esa sonada, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, los fiscales que participaron en el asunto tenían una estrategia. Y muchas veces esa estrategia se va concretizando en la medida de las posibilidades. Es decir, las primeras detenciones fueron la de esas personas periféricas que en realidad no estaban directamente vinculadas con la Barra Brava o con los líderes de la Barra. Las detenciones, el hecho de que se haya detenido primero a personas que cometieron delitos de receptación y luego a la persona que comete un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa, no depende de la Fiscalía, sino depende en definitiva de la actuación policial. Pero el orden quizá haya llevado un poco a la confusión. Sí. Pero en todo momento acá hubo un hilo conductor y ese hilo conductor apuntaba, en primer lugar, si usted me permite la expresión, a pegarle a todo lo que se mueva. Es decir, apostar a los desmanes que se habían cometido en la tribuna, a los que se cometieron fuera del estadio y a los autores intelectuales de estos hechos. Y eso lo dijimos desde el primer día. Esto es organizado y nosotros queremos a los responsables de los actos materiales y de los autores intelectuales de los hechos. Y por ello fuimos, en un orden, en una estrategia, en una teoría del caso que tenía la Fiscalía, que en definitiva se termina concretizando en los hechos. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una escucha y un proceso de investigación mediante interceptaciones telefónicas, seguimientos y demás, uno va elaborando una teoría del caso, que luego lo tiene que probar. Los desmanes del clásico, lo que le permitieron a esta investigación fue concretizar y reunir los elementos de prueba, porque en ese momento hablaron todos. Está bien, pero en la forma como se encaró estas actuaciones judiciales, y pienso del lado de los fiscales, ¿incidió de alguna manera un planteo público como este que escuchábamos recién, hecho por el presidente de la República? No, francamente no. Porque lo que se vio fue mano dura. Vayamos al caso particular, que ya aludimos. Mire, ese que llamó tanto la atención, 48 horas después de los incidentes fueron procesadas por el delito de receptación varias personas jóvenes que habían aparecido en fotos en la tribuna de Ámsterdam consumiendo latas de refrescos o botellas de bebidas que eran fruto del saqueo que se había realizado en los puestos de venta de alimentos ahí. No solo se les tipificó ese delito, receptación, sino que además se les dictó prisión preventiva. Sonó como hasta un exceso. Entonces, esa es una cuestión sobre la cual yo no me puedo pronunciar personalmente porque hay un fiscal que es independiente que está interviniendo en el caso y él entendió que tenía que solicitar eso. Y ahí yo no puedo, no quiero ni debo meterme. Sí, el doctor Juan Gómez dio su explicación cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva. Ahora, le pregunto a propósito de cómo se lo ve desde la dependencia que usted encabeza. Le voy a plantear una cosa. Yo no sé en qué momento el presidente Vázquez hizo esas declaraciones. Lo que sí le puedo asegurar que el lunes de mañana, en la ocasión de la firma de un convenio entre el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación para la implementación del Código, yo personalmente dije, esto se trata de una organización, estos hechos están organizados y hay que tener tolerancia cero con esto. Y le puedo asegurar que mis palabras de ese día fueron dichas sin haber escuchado lo que dijo antes o después el presidente. Pero de nuevo entonces le pregunto, tolerancia cero, dicho por usted, el fiscal de corte y procurador general de la Nación, hechos graves. ¿Es un lineamiento a los fiscales? Son hechos graves. ¿Pero es un lineamiento a los fiscales? Bueno, es por lo menos una manifestación de deseo del jefe de la institución de que se actúe con firmeza y convicción en estos hechos. Y si se llega a que
a un joven, 20, 30 años, se lo procesa con prisión por el delito de receptación, no se pasa de rosca la cosa, no se lo está empujando de algún modo a la delincuencia. Las cárceles uruguayas hoy terminan siendo muchas veces eso, escuela de delito, ¿no? Se obliga, entre comillas, a convivir a esa persona yo entiendo su pesos pesados, su persistencia en la pregunta relacionada con la medida cautelar dispuesta respecto de los primeros procesados. Entienda mi imposibilidad jurídica de contestarle esa pregunta cuando hay un fiscal que intervino en el caso y cuando eventualmente, mediante los recursos, yo tengo que llegar a pronunciarme más adelante. Acá yo creo que lo importante, no digo que esto no sea importante, pero lo importante es que acá hay una trama, porque estos hechos hay que ubicarlos en un determinado contexto del cual a mí me gustaría hablar, porque en primer lugar acá hay una consideración que hay que tener clara. A ver, se ha hablado mucho y hay mucho ruido en torno a todo esto. Acá hay que tener claro que el fútbol, más allá de que sea una pasión de multitudes, como le gusta decir a los periodistas deportivos, es un espectáculo público organizado por un privado. Por ende, ese privado es el responsable de la organización del evento y de que el evento se desarrolle con total normalidad. Punto número 1. ¿Qué implica eso? Implica, en primer lugar, que esta afirmación, este marco jurídico tiene distintas consecuencias. La primera consecuencia es el tema del derecho de admisión. ¿Quién ejerce o no el derecho de admisión? Nosotros hemos planteado que como no existe una regulación general en la ley del derecho de admisión, nos parece que un aporte que puede hacer el Poder Legislativo es dictar una ley que regule claramente el derecho de admisión. Hay autores que entienden que se deriva del derecho de propiedad o del pero para que no haya duda de que el derecho de admisión existe y que puede ser aplicado, tiene que ser regulado. Obviamente el derecho de admisión lo aplica el organizador. Usted se detiene ahí. Esa es la primera cosa. Hace una pausa cuando dice el derecho de admisión lo aplica el organizador. Sí. Hace una pausa porque está contestando a otra manera de verlo que ha estado en discusión, ¿no? La intervención de la policía, del Ministerio del Interior en esa materia. Lo que yo le puedo decir es que jurídicamente el Ministerio del Interior no puede tener, porque implicaría de alguna forma una vulneración de la libertad individual, la potestad per se y ante sí de decidirle a un ciudadano por dónde puede circular y por dónde no puede circular. Yo creo que entraríamos en un terreno sumamente peligroso, incluso desde el punto de vista institucional y democrático. Lo que puede hacer el Ministerio del Interior, lo que puede hacer la Fuerza de Seguridad, es evidentemente apoyar a el organizador cuando le dice fulano no puede entrar. Bueno, en todo caso, en ese caso ahí sí puede actuar. Pero no puede el Ministerio del Interior o la Fuerza de Seguridad, olvidémonos de la pata política, ¿verdad? La Fuerza de Seguridad no puede definir quién entra y quién no entra a un espectáculo deportivo porque no tiene potestades para hacerlo. Entonces, pero no solamente tiene consecuencias sobre el tema del derecho de admisión, tiene otra consecuencia de lo cual se ha discutido mucho, que es el tema de las entradas. Acá hemos discutido, hemos gastado muchos minutos de aire discutiendo sobre las entradas sí o las entradas no. Yo le voy a decir una cosa bien clara. Dar entradas, el organizador del espectáculo, si quiere regalar todas las entradas de ese espectáculo, lo puede hacer y no hay ningún impedimento jurídico y no es ilícito. Entonces, cuando discutimos... Hay un proyecto de ley ahora que buscaría justamente castigar al dirigente de fútbol que entrega entradas en determinadas condiciones. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a castigar, por ejemplo, si mañana a usted se le ocurre traer a los Rolling, llevarlo al estadio, invitar a 50.000 personas y regala las entradas? ¿Hay que castigarlo a usted? ¿Cuál sería la ilicitud de alguien que comete ese acto de liberalidad que en definitiva es dar una entrada? Después entramos a discutir si está bien, si está malo, si es políticamente correcto, si es ético, si se mintió, si no se mintió. Ese es otro terreno. Pero jurídicamente nosotros no podemos, porque nosotros no evaluamos conductas políticas o conductas éticas, hablamos conductas jurídicas. Y jurídicamente no hay ninguna prohibición que eso establezca. Incluso si se le regala entradas a personajes que se dedican a la violencia, a la delincuencia, es que ahí tendríamos al narcotráfico, en la teoría del propia caso, tribuna. En la teoría del caso, nosotros tendríamos que probar que los dirigentes de fútbol que dan entradas o que hacen socios del club en forma gratuita a determinados hinchas para que puedan ingresar cuando son locatarios en forma gratuita, lo hacen con la intención de que luego esos sujetos cometan desmanes. Ahora, fíjese usted, ahí tenemos primero una dificultad probatoria,
Nosotros no tenemos ningún elemento de prueba que acredite que la dirigencia del Club Atlético Peñarol, cuando dio entradas o cuando asoció gratuitamente a un conjunto de barras bravas para que pudieran ingresar en forma gratuita, lo hicieron con la intención de que esos hinchas cometieron delitos o causaran desmanes. Porque ahí yo tengo que seguir el razonamiento probatorio hasta el final. Y si ¿con qué finalidad la directiva de un club hace eso? ¿Con la finalidad de desestabilizar la AUF? ¿Con la finalidad de desestabilizar la sociedad? Yo creo que me parece que seguir esa línea... No, aparentemente lo hace o lo ha hecho con la intención de contener a esos grupos. Supuestamente era una especie de transacción, ¿no? Vamos al otro terreno. Yo te doy entradas y vos me mantenés a la gente tuya tranquila. Pero claro, se va generando un círculo vicioso por el cual después esa gente pide más, reclama más, ¿no? Lo que quedó probado en los audios, parte del que usted pasó y hay otros, este es grotesco, pero hay otros, de que estas personas no son hinchas. Estas personas son delincuentes que viven del fútbol, viven de ser barra brava. Usted pasó una parte del audio, pero sí. El audio arranca diciéndole, cuando este señor que está preso, el Coco, le dice a uno de sus laderos que está afuera, le dice claramente, dice, yo a vos te tengo bien, te doy para la moto, te doy para que estés bien, pero hace 5 partidos que no veo un peso. Y la plata que tenía ya se me agotó. Así arranca. Sí. Arranca con el líder que le da indicaciones a su subordinado o a su ladero de hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque ya no puede ejercer presión sobre los dirigentes o lo hace para ejercer presión sobre los dirigentes para obtener beneficios. A ver, Emiliano, esto es por plata. Sí, claro. La única manera de terminar esto es cortar el circuito económico. No darles una entrada, no darles un peso. Y en ese caso, ahora, tendremos que decidir, en definitiva, o tendrán que decidir los directivos de los clubes, a quién quieren en las tribunas. Si quieren tener a la familia, como se dice en el discurso, o si quieren tener a esta gente. Porque si a esta gente no se les da plata, no se les da entradas, no se les permite el acceso, se termina el problema. Bueno, pero vuelvo a la pregunta entonces. Si a esta gente, con la historia que tiene, con el prontuario que tiene incluso, se le da entradas, se le da otros beneficios, etcétera, ¿no se está cometiendo ningún delito? No, lo que pasa que el problema que terminó yéndose de la hipótesis que la Fiscalía judicializó y que el juez recogió es que esta situación que empezó, como usted dice, se le fue de las manos y lo que quedó probado era de que los hinchas ejercían presión, amenazas, hechos de violencia sobre los dirigentes para seguir obteniendo esos beneficios. Entonces ahí está la extorsión, en definitiva. Ahora, limpiado el plato, sacado los líderes de la barra, yo no quiero escuchar que se les sigue dando entradas. Después de los incidentes graves que ocurrieron en el Estadio Centenario el 27 de noviembre, antes del clásico que finalmente tuvo que ser suspendido, 13 personas fueron procesadas con prisión por varios delitos. De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Doctor Díaz, quiero preguntarle en particular a propósito de los procesamientos, los últimos, los del sábado de madrugada, los procesamientos de referentes de las barras bravas dispuestos por la justicia. ¿Por qué fueron posibles ahora y no antes? Bueno, nosotros, la investigación llevaba 2 meses y medio, esta investigación en particular, era sobre determinados objetivos, que fueron las personas que finalmente fueron procesadas, y se fue recopilando la información durante ese periodo. La idea, la tesis de la investigación, que luego se probó, era de que primero las barras bravas funcionan como una organización delictiva que tiene líderes, donde hay gente que da órdenes y gente que cumple órdenes. En segundo lugar, que esto es por plata, es decir, es por un beneficio económico que se traduce en dinero en efectivo, en entradas, en beneficios como ser socio u otras cosas. Y esas eran las hipótesis de trabajo sobre las cuales nosotros estábamos trabajando y apostando a descabezar, es decir, apostando a los líderes de esas organizaciones. Eso queda probado. Pero mi pregunta es ¿cómo se llegó esta vez a
a estos procesamientos. Tiene bueno, que se ver llegó algo... con una escucha telefónica ahí está, durante las medidas con las que se trabajó. Sí, en primer lugar hubo escuchas telefónicas durante un periodo de más de 2 meses. En segundo lugar se fue recopilando información mediante seguimientos, mediante filmaciones y demás. Y concretamente lo que permitió, y yo vuelvo a insistir a esto porque es importante, lo que el clásico o lo que los hechos que se desarrollaron en el clásico permitieron fue que quedara probado a través de las escuchas y las filmaciones claramente la hipótesis de investigación que nosotros teníamos. Porque por ejemplo, fue clave que hubiera policías de particular en la tribuna con cámaras. Sí, fue clave. Fue clave que hubiera informantes. Fue clave, por ejemplo, las escuchas telefónicas para poder determinar de que esta gente había ido a los Aromos a pedir plata para las entradas y para los fuegos artificiales, que luego fueron al Palacio Peñarol a buscar entradas y que luego querían entrar en avalancha, o sea, cuando no obtuvieron la posibilidad de ingresar, o sea, de obtener el beneficio económico al que estaban acostumbrados y sobre el cual habían presionado, lo que hicieron fue, bueno, querer entrar de vivo, como dice otro audio que anda circulando por ahí, que en definitiva era entrar en avalancha. Y ahí se encontraron con una fuerza de seguridad que estaba preparada para esa hipótesis porque había escuchas que marcaban eso. Ahora bien, además quedó claro, que los saqueos que se dieron en el centro de Montevideo fueron en cumplimiento de órdenes dados por estos referentes, que los saqueos que se produjeron dentro del estadio fueron en cumplimiento de órdenes dados por estos referentes, y además en ese audio que si usted escucha detenidamente el audio que usted puso al aire, queda claro de la intención manifiesta de este líder de la organización que estaba preso y por tanto no puede querer entrar, sino lo que quiere es plata. Y de hecho dice hace 5 partidos que no recibe un peso, le da la orden a su ladero de ir a extorsionar a los dirigentes del club. Sobre todo a los miembros de la Comisión de Seguridad. Claro, lo que dice claramente es, hay que ir y averiguar quiénes son los integrantes de la Comisión de Seguridad, fulano, sultano y mengano, ir a su casita del shopping, porque se ve que él asocia que viven todos cerca del shopping, tocarles el timbre y entrar y y después al otro día ir a una imprenta, sacarle una fotocopia, dice que en definitiva es una foto, y repartirla. Ejercer. Está hablando de cometer homicidios para lograr su finalidad de seguir obteniendo el beneficio. Eso es, en definitiva, la extorsión. Violencias o amenazas para obtener un beneficio económico. Y eso fue lo que hicieron esta gente sobre los dirigentes del club. Esa es la teoría del caso. Sí. Y eso es lo que se probó en el expediente. El fiscal Gilberto Rodríguez, en la conferencia de prensa que dio el domingo, explicó la decisión de pedir estos 5 procesamientos con prisión por asociación para delinquir y extorsión. Son delitos graves, porque son delitos muy graves. Hubo que acelerar las actuaciones cuando se comprobó, por las escuchas secretas, etcétera, que podría producirse un atentado contra las nuevas autoridades de la Comisión de Seguridad. Eso quiere decir que ¿puede haber todavía más personas integrando esa asociación para delinquir? ¿Que se actuó contra estos porque había que frenar hechos que podían estar por ocurrir? Se actuó contra estos porque eran los objetivos de la investigación y porque era contra quienes teníamos pruebas que nos permitían ir contra ellos. De todas maneras, paso a paso. Su producción la semana pasada me invitó a venir a este programa y yo me tuve que excusar gentilmente porque estaba en pleno proceso de investigación y no podía decir absolutamente nada que pudiera perjudicar la investigación ni la posición de la Fiscalía en juicio. Entonces, así como la semana pasada había cosas que no le podía decir, hoy hay cosas que no le puedo decir. O sea, nosotros tenemos una política de comunicación en la Fiscalía de absoluta transparencia. Pero tenemos 2 límites. No podemos perjudicar las investigaciones que están en curso, por un lado, y por otro lado no podemos perjudicar la posición que la Fiscalía va a sustentar en juicio después. Ahora, entendiendo lo que dice, quedo entonces a la espera. Da la impresión que sí, que estas actuaciones continúan, que va a haber otros responsables, ¿no? Pero con respecto a los que ya cayeron, entre comillas, lo que no ha quedado demostrado es que esta asociación para delinquir estuviera vinculada a otras actividades ilegales, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, el contrabando, la trata de blancas. Eso forma parte de hipótesis de la investigación sobre los cuales todavía no hemos reunido los elementos como para hacer imputaciones. No quiere decir de que no pasen. Nosotros, en la hipótesis de investigación que se maneja,
la vinculación sobre todo con el narcotráfico es una hipótesis que se ha manejado fuertemente. Hay que seguir trabajando en esa línea. Sí. A ver, también tenemos en la hipótesis de investigación de que alguno de los procesados cometió un delito de homicidio y un delito de tentativa de homicidio. No lo hemos podido probar, pero la hipótesis de investigación era esa. Es decir, uno cuando planifica una investigación pretende judicializar a determinadas personas por determinados delitos. Hay hipótesis de investigación que se descartan, hay algunas que no se descartan pero no se pueden confirmar y hay otras que se confirman. Por ejemplo, en el diario El Observador el jueves se informaba, citando fuentes de la investigación, que hay registros de narcotraficantes que no solo operan en la Tribuna Ámsterdam, sino también en la América. Algunos incluso vinculados a la venta de jugadores. Lo que pasa es que el señor Fuentes es difícil de discutir con él, ¿no? Yo me tengo que basar en hechos y se imaginará que un debate entre una persona que tiene la responsabilidad de conducir una institución y el señor Fuentes es complicado. No sé cuál es la fuente que tiene el observador y francamente en este momento no le podría contestar eso. Sí, está bien. Se lo pregunto para entender de qué asociaciones para delinquir estamos hablando, ¿no? Porque puede ser, en principio, una asociación que lo único que busca es obtener del club beneficios. Esa es, ¿no? la hipótesis que esa está es aprobada. Esa es la más simple. Y es la que está aprobada. La otra es que a lo largo a partir de su posición en la tribuna, etcétera, se dedican a otros negocios. Por ejemplo, el Tato Rodríguez Secade, que fue líder de la barra de Peñarol y que integró la Comisión de Seguridad, yo lo procesé por narcotráfico en el Cancerbero 2. Existió vinculación en determinados momentos históricos que nosotros, investigaciones que yo tuve a mi cargo cuando fue juez de crimen organizado, de narcotraficantes que utilizaban, o sea, que compraban pases de jugadores y que intervenían en la compra y venta de jugadores de fútbol, porque además es una magnífica forma de lavar plata. Porque el pase de los derechos federativos de un jugador de fútbol es algo que no tiene un valor de mercado. No hay 10 Cavani o 10 Suárez, o sea, que el valor lo marca. Entonces, la transferencia de jugadores de fútbol es una magnífica forma de lavar plata. Y nosotros tuvimos hipótesis de investigación claramente de que hubo determinados narcotraficantes, no narcotraficantes de barriales o de pasta base, sino narcotraficantes de clorhidrato de cocaína que intervenían en compra y venta de jugadores de fútbol. O sea, lo que pasa es que uno tiene la hipótesis, tiene la información, luego lo tenemos que probar. Ahora, ¿se da cuenta de lo que está diciendo, no? Ya lo dije hace 5 años al Diario País. No, está bien, pero quiero remarcar lo que acaba de señalar. Ese mundo, ese negocio vinculado con el fútbol, las transferencias, tiene su lado oscuro, ¿no? Por lo visto. El tema es que un narcotraficante cuando tiene dinero vivo y no tiene forma de justificar su origen, lo que busca es lavar el dinero, introducirlo al mercado ilícito. Esta es una forma. También la compra y venta de obras de arte, la compra y venta de inmuebles. Es decir, hay un conjunto de actividades que son definidas como actividades de riesgo por el GAFI, por ejemplo, y que ha quedado claro en investigaciones que esas actividades de riesgo efectivamente son utilizadas para lavar dinero. El fútbol es una más. 2 preguntas para terminar. En estas actuaciones judiciales que culminaron en el fin de semana, algunos de los procesados están presos. Y desde la cárcel comandaban la actuación de sus cómplices. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que puedan seguir comunicándose de esa forma? Ese es un tema que yo vengo planteando desde que era juez de crimen organizado, hace ya muchísimos años, que evidentemente el Estado no ha podido resolver el tema de las comunicaciones telefónicas de las personas que están privadas de libertad. A ver, que las personas que están privadas de libertad tengan derecho a comunicarse telefónicamente con sus familiares y demás, me parece que es algo que es correcto. Lo que pasa que debería hacerse a través de otro tipo de teléfonos, sino a través de teléfonos celulares, donde no hay absolutamente ningún tipo de control. Y hace muchísimos años que el primer procesamiento que dicté yo en crimen organizado fue de Luis Alberto Suárez, alias El Betito, por narcotráfico, el 6 de enero del año 2009, lo que me acuerdo perfectamente, y todavía Suárez ya estaba preso. Es
Es decir, a lo largo de la historia, por delitos de narcotráfico y por delitos de gente que está privada de su libertad, ha sido procesada y reintegrada. Lo que pasa es que ahí hay un tema que escapa a la competencia de la Fiscalía, que es el manejo de la cárcel. Para terminar, la última pregunta. Usted dijo hace un rato, convendría legislar a propósito del derecho de admisión. Yo creo que es una necesidad a esta altura. Ahora, dejando de lado ese aspecto, ¿con la normativa que hoy existe alcanza para combatir estos fenómenos de los que estamos hablando? Desde el punto de vista del derecho penal, sí. O sea, los delitos, el problema acá es llevar... yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Se lo planteé porque ayer se discutía esto en la mesa, pero en perspectiva. El problema no es seguir inflando el derecho Ahí penal está, y creando figuras delictivas. Ahí está, ese era el temor de algunos. O el sueño del delito propio. Yo creo que con la legislación penal que hay, alcanza y sobra. Es más, hay normas penales que fueron dictadas para este tema que no fueron aplicadas nunca. Hay normas de la comisión de la ley de violencia en el deporte que nunca se aplicaron. El problema acá no es un problema de normas penales. Lo que hay que hacer acá es llevar adelante investigaciones que sean eficaces, eficientes y útiles, que permitan imputarle a estas personas los delitos que ya existen. Doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, procurador general de la Nación, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, gracias a usted y bueno, a la orden. Mientras hablemos de lo que podemos hablar,